Bueno, bienvenidos. Mi nombre es María Clemencia Jaramillo, soy nutricionista dietista de la clínica CardioVid. Hoy vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca y los temas relacionados con la alimentación en esta patología. La función del corazón es bombear la sangre en el cuerpo para llevar oxígeno a las células, ¿cierto? Esa función es muy importante y tiene que cumplirse a cabalidad para que nuestros órganos estén llenos del oxígeno que necesitan, ¿cierto? Y funcionen de la manera adecuada. Entonces, cuando tenemos insuficiencia cardíaca, el corazón pierde esa capacidad que tiene para poder empujar la sangre hacia donde debe llegar. Entonces, como no está bombeando o presionando pues esa sangre apropiadamente, la sangre retrocede hacia los pulmones y pues otras partes del cuerpo, y eso hace que tengamos dificultades para hacer cosas que antes fácilmente hacíamos. Entonces, que nos agachábamos para coger un paquete, o para caminar, o para subir escaleras, o para sentarnos o pararnos de la cama, ¿cierto? Actividades que antes se hacían con toda la facilidad. Esa debilidad del músculo cardíaco puede ocurrir por muchas razones, ¿cierto? Puede ser como resultado de un ataque cardíaco, ¿cierto? Si nos dio un infarto, una angina de pecho, una infección, una enfermedad degenerativa de ese músculo cardíaco, por un exceso de alcohol, por no tener hábitos de vida saludables. Cuando tenemos hipertensión, cuando tenemos la presión arterial alta, hace que el corazón tenga que hacer como más esfuerzo para bombear esa sangre al resto del cuerpo. Entonces eso es un factor de riesgo muy importante y puede causar una insuficiencia cardíaca, o si ya la tenemos, empeorarla. Por eso es tan importante cuidar nuestra presión arterial para que no empeore la patología. Cuando tenemos problemas con las válvulas del corazón, algún problema relacionado con las válvulas, alguna arritmia, o sea, palpitaciones irregulares de nuestro corazón. ¿Cómo sabemos y cuáles son los síntomas y las señales que nos dicen que tenemos una insuficiencia cardíaca? Entonces, la falta como de aliento, la falta de energía, particularmente en esas actividades donde estamos en reposo y nos paramos, por ejemplo, pararnos de la cama o pararnos de una silla, cuando tenemos tos, una tos muy seca y constante y que puede empeorar durante la noche, cuando se nos inflaman las piernas, o sea, se nos hinchan, tenemos una cosa que se llama edema en las piernas, en los pies. Esa inflamación puede inclusive generalizarse, llegar al abdomen, a los brazos, a las manos, a la cara incluso. Despertarnos en la noche tosiendo, con una crisis de tos o sin respiración. Cuando tenemos mucho cansancio, mucha debilidad, sentimos que todo nos cansa o nos agota, desde el principio de la mañana estamos cansados. Cuando dejamos de orinar o tenemos disminución en la producción de la orina, o tenemos que orinar frecuentemente en la noche, y cuando tenemos un aumento repentino del peso. Entonces, uno cuando come en exceso tiene un aumento de peso que es paulatino y se va dando con el tiempo. Cuando yo tengo un exceso de peso abrupto de un día para otro, de una semana para otro, quiere decir que estoy reteniendo líquidos. Cuando yo tengo más de 1 kilo al día o más de 3 kilos en una semana, se considera un aumento repentino y tiene que ser evaluado por la enfermera de falla cardíaca o el médico cardiólogo, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que si aumentamos de peso mucho, es un signo de alarma y que tenemos que estar pendientes de ese edema. Quiere decir que estamos reteniendo líquidos. Entonces, cuando hablamos de dieta, ¿qué es la mejor dieta? ¿Cuál es la mejor dieta? ¿Qué es la mejor dieta para cualquier persona? Entonces, para cualquier persona hay que cumplir unos criterios para poder tener una dieta saludable. Ahora en internet encontramos muchas cosas y entonces no sabemos realmente qué es una dieta, y como nos dicen tantas cosas tan diferentes, pues nos podemos confundir y pensar cuál es la mejor dieta para mí. Entonces debe cumplir que sea variada. ¿Y qué quiere decir que sea variada? Que tenga todos los grupos de los alimentos. Nosotros tenemos 7 grupos de alimentos. Esos 7 grupos debemos consumir en las cantidades adecuadas, pero los grupos de alimentos deben estar presentes. Cuando yo
excluyo completamente un grupo de alimentos, voy a tener una deficiencia de algún nutriente. Entonces es muy importante que tengamos esa variedad que nos va a garantizar que tengamos de cada nutriente lo que necesitamos. Pero ahora bien, tiene que ser balanceada. Y cuando hablamos de balanceada, tenemos que cumplir una proporción de esos nutrientes. Quiere decir que dentro de los grupos de alimentos están las grasas, ¿cierto? Pero si yo no cumplo el equilibrio en que sea balanceada, ¿cierto? Que tenga el porcentaje adecuado de ese nutriente tan importante que es las grasas, y se me aumenta el consumo de grasas, voy a tener dificultades en mi salud. Entonces ahí deja de ser una alimentación saludable. Y hablando de moderada, es controlar los excesos. Entonces, cuando hablamos de controlar los excesos en los micronutrientes que más tenemos que poner atención, es en los que más comemos generalmente, ¿cierto? Entonces comemos muchas grasitas, comemos muchos carbohidratos, o sea, comemos muchas harinas, muchos dulces. Entonces no quiere decir que si yo tengo una alimentación saludable tengo que excluir por completo esos grupos, sino que tengo que hacer una moderación en esos grupos de alimentos. El problema aquí no es las grasas, sino la calidad de las grasas que estamos consumiendo. Entonces, si yo consumo demasiados fritos, pues voy a tener un exceso calórico a través de grasa saturada que va a hacer que yo tenga problemas en el corazón y voy a tener enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares. La protección cardiovascular es muy importante, y cuando hablamos de eso hablamos de los alimentos que son cardioprotectores. ¿Qué es un alimento cardioprotector? Es el que me aporta una serie de productos o una serie de sustancias que ayudan que mi corazón tenga protección, funcione adecuadamente. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del omega 3, ¿cierto? De la fibra, de los antioxidantes. ¿Y dónde los encontramos? En las frutas, en las verduras, en alimentos de origen animal como los pescados de aguas profundas, que tienen grandes cantidades de omega 3, como el salmón, el atún pero en finete, la trucha. Entonces es muy importante que cuando hablamos de una alimentación saludable tengamos en cuenta que tenemos que tener una moderación en unos grupos y que tenemos que tener presentes otros muy importantes para poder tener antioxidantes, vitaminas, minerales y tener proteína de buena calidad y omega 3. Hay unos alimentos que son ricos en grasas saturadas, y esos alimentos ricos en grasas saturadas hacen que tengamos riesgos cardiovasculares, ¿cierto? Entonces, ¿dónde encontramos la grasa saturada realmente? La encontramos en la leche entera y en los derivados de la leche. No quiere decir que no podamos comer leche ni derivados, queso, quesito, cuajada, yogur, sino que tenemos que tratar de moderar las cantidades. A veces nos tomamos 1 litro de leche, siempre pasamos las comidas con leche. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que estos alimentos tienen grasa saturada y que tenemos que moderar el consumo. También una estrategia, una alternativa es encontrar esos alimentos que tienen menos grasa saturada, como los alimentos lácteos bajos en grasa. Las yemas de huevo, no quiere decir que no podamos comer huevo, pero si nos comemos 5 huevos en el día, pues vamos a tener más contenido de colesterol y de grasa saturada que si nos comemos 1 huevo en el día, ¿cierto? Las carnes rojas, que sean grasas, el consumir las carnes de las aves sin la piel, porque esa va a tener más grasa saturada, más colesterol. Y cuando hablamos de esas carnes, pues tenemos muchas alternativas de carnes, pero cuando vamos a hacer alguna preparación, un sancocho o un sudado, pues nos vamos a comprar la carne que tenga más contenido de grasa, y eso hace que tengamos más riesgo porque tiene más grasa saturada. Entonces, escoger las carnes más magras con menos grasita, que también tienen muy buen sabor. Las comidas fritas, indudablemente, todo lo que sea frito, papas fritas, nuggets, todo lo que sometamos a fritura de inmersión. ¿Qué quiere decir? Que cuando ponemos a nadar los alimentos en aceite, entonces eso va a absorber mucha grasa y vamos a tener más grasa en nuestra alimentación. Todos los embutidos son las carnes frías. Las carnes frías las elaboran con material que tiene mucha grasa. Todos los restos del animal que no se utilizan pues en otros productos, pues lo utilizan en los embutidos. Entonces no son alimentos de muy buena calidad. Y los ultraprocesados,
Todos los ultraprocesados van a tener sustancias que no queremos en nuestra alimentación. Van a tener grasa saturada generalmente, ácidos grasos trans, van a tener estos ultraprocesados como se tienen que conservar, entonces van a tener más cantidad de sodio, de sal, ¿cierto? Van a tener a veces adición de azúcar y de preservativos, colorantes, que no van a ser buenos para nuestro sistema. La sal es un punto muy importante porque la sal está en nuestra alimentación y es muy importante el consumo de sal, pero en moderación. Entonces, cuando vamos a mirar cuánto comemos de sal, pues comemos demasiado. ¿Y cómo podemos evitar que consumamos mucha sal? Entonces, tenemos que quitar el salero de la mesa, es una de las estrategias, porque a veces ni siquiera probamos y ya estamos adicionando sal a la sopa, a la ensalada, al aguacate, absolutamente todo. Cocinar con poca sal o sin sal si somos capaces. Evitar comidas que contengan grandes cantidades de sodio. ¿Y cuáles son esas comidas? Los embutidos y las conservas, que ya hablamos de los embutidos. Todo lo que venga conservado en salmuera generalmente va a tener grandes cantidades de sodio para poderse conservar. Las sopas en sobre, las que vienen listicas para hacer, son llenas de sal, y los enlatados, ¿cierto? También lo que viene en conserva en enlatado. Las salsas de tomate, la mostaza, los jugos de verduras que vienen enlatados o en botella, los pepinillos, el repollo en vinagre o en salmuera, las aceitunas. La mayoría de las comidas congeladas tienen grandes cantidades de sal para poderlas conservar. Los alimentos precocidos, los quesos, ¿cierto? Salvo si encontramos un queso bajo en sal. Las mantequillas con sal, las papas fritas, las galletas, entonces son alimentos que tienen mucho contenido de sal. Un alimento muy importante que utilizamos en muchas cocinas todavía son los caldos de gallina. Esos caldos de gallina o de costilla tienen grandes cantidades de sodio y no son recomendados para absolutamente ninguna persona. Entonces, ¿con qué debemos darle sabor a nuestras comidas? Con otros productos de origen animal que no contengan esas cargas de sal. El ajo y la cebolla o todo lo que venga en polvo, pero que no sea sal de ajo o sal de cebolla, porque entonces ahí ya no estaríamos preservándonos del sodio. La pimienta, el limón, el vinagre, tenemos tantas especias para poder saborizar nuestros alimentos que debemos aprender a usarlas. Entonces es empezar a investigar en el mercado qué podemos comprar que no contenga sal, como estos que les estoy contando, como las hierbas como el eneldo, la mostaza seca, las hojas de laurel, el polvo de curry, la albahaca. Entonces miren todas las hierbitas que tenemos para poder adobar y que sepan rico nuestras preparaciones. Comer con baja sal no significa comer maluco, es comer más saludable. Cuando tenemos problemas con el corazón, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, muchas veces nos hacen una recomendación de restricción de líquidos o control de líquidos, el médico tratante. Es muy importante que tengamos en cuenta que si nuestro médico nos está haciendo control en el líquido, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no controlamos el líquido va a pasar lo que les dije al principio de los síntomas y los signos de alarma. Nos vamos a hinchar, nos vamos a edematizar y ese líquido se va a quedar en partes de nuestro cuerpo donde no deben estar. Entonces, para poder hacer ese control de líquidos tenemos que contabilizar lo que comemos. Cuando contabilizamos lo que comemos, pues tenemos en cuenta que en la generalidad debemos consumir entre 1.5 a 2 litros de agua o de líquidos en el día, ¿cierto? Entonces el médico me dice, usted tiene un control de líquido de 1000, yo debo contabilizar todo lo que me consumo en líquidos hasta llegar a 1000 centímetros, hasta llegar a 1 litro. Si el médico me dice 1500, entonces debo contabilizar hasta llegar a 1500. Cuando voy a contabilizar, yo tengo que contabilizar los jugos, las sopas, el agua de las pastillas, como todos los alimentos que sean líquidos en mi alimentación, ¿cierto? Hacer un control de líquidos, aquí les traigo yo un ejemplo de un control de líquidos muy severo, donde tenemos que contabilizar cuánto me consumo en el desayuno. Entonces, si me consumo 180, entonces yo ya tengo 180. Ir contando hasta llegar al tope de lo que el médico me dijo que debo consumir en líquidos. Entonces, yo ahí tengo que contabilizar todo.
lo que me tomo con las pastillas, lo que me tomo con los alimentos y lo que me tomo con las sopas, que a veces lo despreciamos, ¿cierto? El alcohol, cuando consumo alcohol puedo disminuir la fuerza con la que se contrae mi corazón, ¿cierto? Y eso aumenta la presión arterial. Entonces esto favorece a que hayan arritmias cardíacas. El alcohol con esta patología tiene que ser acordado con el médico tratante, porque si yo hago un exceso de consumo de alcohol, puedo aumentar mi falla cardíaca y tener consecuencias muy graves. Entonces, el alcohol se debe limitar y generalmente se debe limitar a 1 o 2 vasos de vino tinto al día, solo con recomendación médica, porque eso ya excede los 10 a 20 gramos de alcohol al día. Entonces, el alcohol solo lo pueden hacer bajo recomendación médica y la cantidad que el médico estime según el estadio y la insuficiencia cardíaca que cada uno de ustedes tiene. El estado nutricional es muy importante porque si yo tengo un estado nutricional comprometido, voy a tener más riesgo de padecer muchas enfermedades, inclusive de agravar mi insuficiencia cardíaca. Debemos tratar de tener un peso saludable. La recomendación es no bajar mucho de peso. Si vamos a necesitar una disminución en nuestro peso, debe ser acompañado por una nutricionista, porque en la falla cardíaca se presenta una característica y es una anorexia cardíaca. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuye en algunos estadios de la enfermedad mucho el apetito, y esa anorexia cardíaca hace que tengamos muchos riesgos nutricionales y que el paciente pueda agravarse. Entonces es muy importante controlar el peso. Si yo voy a necesitar disminución de peso, debo estar acompañado por una nutricionista para no tener problemas con esta caquexia. ¿Cómo debo yo controlar mi peso? Debo controlar mi peso por 2 razones. Primero, porque me indica cómo está mi estado de edema, si me estoy hinchando o no me estoy hinchando. Y segundo, porque controlar el peso significa que no vayamos a tener excesos de peso o delgadez extremas, caquexia cardíaca, que nos va a empeorar nuestro cuadro. Nos debemos pesar diariamente a la misma hora, ojalá en la mañana, después de haber entrado al baño, para que sea un peso más real. En la misma pesa, y ojalá que sea pues como bien ubicada la pesa. ¿Cómo ubicamos bien la pesa? Cuando tenemos baldosa, que sea en una misma baldosa para que la pesa no se desequilibre y vamos a tener datos inadecuados. Es muy importante que tengamos un cuadernito donde registremos ese peso, porque ese peso nos va a servir, a veces se nos olvida ayer cuánto pesé, ¿cierto? Entonces, como es tan sensible ese peso, si yo aumento más de 1 kilo de un día para otro o aumento más de 3 kilos en una misma semana, voy a tener que acudir a mi enfermera de falla cardíaca o a mi médico tratante, porque estoy teniendo retención de líquidos y estoy teniendo un edema que no debe pasar y que debemos mejorar, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, y lo repito, 1 kilo de un día para otro o 3 kilos en una semana. Si no, hay que llamar al médico o a la enfermera. Definitivamente, esta es la única palabra que se utiliza aquí de prohibición, prohibido fumar. El tabaco definitivamente hace que tengamos muchas dificultades en la falla cardíaca y que empeore mucho nuestros síntomas y nuestra enfermedad. La cantidad de ejercicio debe ser dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca que tengamos. El médico es el que debe prescribir la cantidad de ejercicio o la fisioterapeuta. Las caminatas cortas generalmente son las que toleran casi todos los pacientes, de 5 a 10 minutos, 1 o 2 veces al día. Esa es una manera de empezar el ejercicio, pero debe ser paulatino y debe ser acompañado de un médico o una fisioterapeuta. Y debe suspenderse cuando sintamos dolor, cansancio, fatiga, sudoración, mareo. Evitar el ejercicio cuando estemos muy llenos, acabemos de comer, no deben ser en esos momentos el momento del ejercicio. Cuando haga mucho calor, cuando haya mucha humedad, cuando haga mucho frío o cuando no se sientan bien. En ese momento no es adecuado hacer el ejercicio. En cuanto a los alimentos,
de lo que hemos hablado, es muy importante comer de todo, ¿cierto? Teniendo en cuenta las restricciones necesarias para cada patología. Si yo tengo otra patología, tengo que hacer unas restricciones, pero comer de todos los grupos de alimentos en sus proporciones es muy importante. Mantener un peso saludable, no estar muy delgado, tampoco estar con sobrepeso, y mantener ese peso en la medida de lo posible. Evitar el exceso de grasas saturadas y colesterol, que ya les conté cómo lo evitamos, cómo tratamos de que nuestra alimentación sea más saludable y que nos lleve a tener una vida con mayor calidad de vida. Evitar el exceso de sodio. El primer paso es quitar el salero de la mesa y evitar esos alimentos ultraprocesados que nos aportan tanto sodio. Y no excederse con las bebidas alcohólicas, idealmente no consumirlas, o si se van a consumir, solo con prescripción médica. Les agradezco mucho.